Kim Ji-sak recibió el diagnóstico final con un peso en el corazón. El médico explicó que la enfermedad era tan rara y desconocida que probablemente sería bautizada con el nombre del paciente. El choque de la noticia lo dejó aturdido. Apretó el papel en su mano, sintiendo el peso de la ironía cruel que el destino le había reservado. Caminando sin rumbo por la ciudad lluviosa, la sentencia de muerte resonaba en su mente. Tenía, como máximo, solo 6 meses más de vida. La injusticia de la situación lo consumía mientras caminaba. Parecía imposible aceptar que su tiempo había terminado tan repentinamente. La tragedia era aún mayor porque ese debía ser el día más afortunado de su vida. Se dio cuenta, incrédulo, de que había ganado la lotería el mismo día en que fue condenado a morir. Perdido en sus pensamientos turbulentos, el muchacho no notó el mundo a su alrededor. El semáforo cambió a rojo, indicando peligro inminente. Él continuó caminando por el paso de peatones, completamente ajeno a las bocinas y a los coches que se acercaban a alta velocidad. El aviso sonoro llegó demasiado tarde. El impacto fue violento e inevitable, lanzándolo lejos antes de que pudiera reaccionar. Su cuerpo golpeó el suelo con fuerza bruta. El billete premiado escapó de sus dedos temblorosos, cayendo inútilmente en el asfalto mojado. El dolor se apoderó de todo mientras su conciencia se desvanecía. En sus últimos instantes, lamentó la brevedad injusta de su existencia. El papel en la acera permaneció como un monumento a su suerte y a su desgracia. La fortuna que nunca tendría la oportunidad de aprovechar estaba allí, abandonada. En un último arrebato de desesperación antes del final, gritó internamente. Su alma imploraba por cualquier oportunidad de salvación, negándose a aceptar ese destino. El deseo fue atendido, pero de una forma distorsionada. Despertó en un nuevo lugar, horrorizado al darse cuenta de que su cuerpo humano había desaparecido, quedando solo un cráneo. La nueva realidad era extraña. Había reencarnado como un esqueleto, una forma que le impedía disfrutar incluso de los placeres más básicos de la vida. No hubo tiempo para procesar el cambio. Monstruos feroces surgieron inmediatamente, avanzando contra él con intenciones letales. Los ojos del esqueleto brillaron con una luz carmesí intensa. Estaba concentrado y listo para liberar todo su poder oculto. Un golpe pesado aplastó los restos en el suelo. La brutalidad del combate se manifestó instantáneamente en ese impacto. Con un movimiento fluido, el guerrero no muerto asestó un corte devastador. La energía del ataque rasgó el aire con violencia. Sangre fresca se deslizó por la superficie del arma. El golpe había encontrado su objetivo con precisión letal, probando la eficacia del ataque. Sin embargo, algo interrumpió su concentración. El esqueleto se giró bruscamente, alertado por una nueva amenaza que surgía a sus espaldas. Una bestia enorme avanzó con un rugido salvaje. Sus garras estaban extendidas, listas para destrozar al oponente óseo en un solo movimiento. El ataque de la criatura chocó contra el suelo con fuerza tremenda. Escombros volaron por todos lados mientras el suelo se partía bajo el impacto brutal. Pero el guerrero fue más rápido. Saltó alto, esquivando la embestida y posicionándose por encima del enemigo para un contraataque fatal. Una sonrisa macabra surgió en su rostro. Parecía sentir un placer sombrío y confiado ante la oportunidad de acabar con el oponente. Con una sentencia de muerte, hundió la espada. La bestia miró hacia arriba con terror, dándose cuenta demasiado tarde de que su fin era inevitable. La hoja atravesó al monstruo, sellando su destino. El último de los oponentes cayó sin vida, terminando el enfrentamiento de forma definitiva. Las criaturas alrededor presenciaron la victoria absoluta. Impresionadas por el poder demostrado, se inclinaron inmediatamente en reverencia al soberano inmortal. La adoración repentina pilló al esqueleto desprevenido. Se rascó la cara, sintiéndose extrañamente avergonzado y tímido con tantos elogios fervientes. Un demonio alado alzó la voz para oficializar el momento. Proclamó el nombre del nuevo rey para que todos en el abismo oyeran. La horda de monstruos estalló en celebración caótica. Rugieron en aprobación, aceptando con entusiasmo el liderazgo del rey Itzhak. Kim Ji-sak afirmó su identidad con irritación.
El esqueleto chasqueó los dedos, corrigiendo cómo debía ser llamado y exigiendo el debido respeto. La seriedad pronto regresó a su expresión huesuda. El momento de relajación pasó, dando lugar a la determinación fría que lo impulsaba. Él recordó su objetivo final con claridad. El guerrero deseaba desesperadamente recuperar la capacidad de comer e incluso sentir dolor, volviéndose humano otra vez. Para eso, había masacrado bestias y demonios sin piedad. El camino hasta allí fue pavimentado con la agonía de sus enemigos derrotados. Mientras tanto, figuras en el reino divino reaccionaban con choque y pavor. La llegada o las hazañas del no muerto causaron un tumulto entre los observadores sagrados. El protagonista exhibió una sonrisa macabra. Sentía que estaba finalmente a un paso de alcanzar su tan soñada recompensa. Él entró en el imponente reino divino. El guerrero se detuvo frente a los tronos iluminados, encarando a las entidades que gobernaban ese lugar. Kim Ji-sak se presentó ante ellos, listo. Su postura exhalaba la confianza de quien había superado todos los desafíos impuestos. Los dioses, sin embargo, murmuraban incrédulos. Estaban impactados con la velocidad de su progreso, pues esperaban que la tarea llevara siglos para ser concluida. El esqueleto, sin embargo, no era sordo a sus comentarios. Interrumpió los cuchicheos, dejando claro que podía oír cada palabra de duda. El guerrero se giró, confrontando su actitud. La falta de seriedad de aquellas divinidades comenzaba a poner a prueba peligrosamente su paciencia. Un dios rubio, sentado en el trono, solo sonrió con arrogancia. Parecía encontrar la situación divertida, subestimando la amenaza frente a él. La ira de Kim Ji-sak comenzó a desbordarse. Apretó los dientes con fuerza, percibiendo el desdén con el que estaba siendo tratado. Una luz carmesí brilló intensamente en sus órbitas. La furia se apoderó de él al percibir la verdadera naturaleza de aquella audiencia. El esqueleto estalló en un ataque violento contra las divinidades. Al descubrir que no tenían cómo volverlo humano, liberó todo su odio contra los mentirosos. Las divinidades conversaban con desdén sobre la situación. Una de ellas comentó que aquel resultado era exactamente el motivo por el cual se había opuesto a la idea desde el principio. El guerrero esqueleto, sin embargo, impuso su voluntad con furia. Dejó claro que, si aquellos seres inútiles no eran capaces de volverlo humano nuevamente, no tendrían utilidad. La rabia emanaba de su órbita vacía como una llama viva. La paciencia del muerto viviente se había agotado completamente ante aquella inercia divina. El pánico momentáneo alcanzó a las divinidades menores. Ante la amenaza inminente, retrocedieron y tartamudearon, intentando procesar la audacia de aquella criatura. La sentencia fue proferida. El esqueleto decretó que, ya que no podían ayudarlo, el pago por su incompetencia se haría con sus propias vidas. Una risa maníaca resonó por el salón sagrado. Proclamó su deseo insano de transformar a todos allí en meros huesos, condenándolos al mismo destino maldito que él cargaba. El caos irrumpió en el reino divino. Olas de energía carmesí rasgaron el ambiente, destruyendo la paz del lugar con una violencia desenfrenada. No obstante, en el auge de la destrucción, algo interrumpió el ataque. El esqueleto detuvo su golpe, confuso con un súbito cambio en la atmósfera. El guerrero esqueleto se vio expuesto en el centro del salón. Su ofensiva parecía haber sido contenida o anulada, dejándolo parado bajo una luz misteriosa. Una sonrisa de puro escarnio se formó en el rostro de una de las divinidades. Para él, aquella explosión de violencia no era más que una diversión momentánea. El dios de cabellos rojizos manifestó su poder con tranquilidad. Miró a la criatura con superioridad, rechazando la amenaza con un simple gesto. Las divinidades permanecieron inquebrantables en sus puestos. Analizaron la situación fríamente, clasificando la intrusión solo como el surgimiento de un desastre de alto nivel. El esqueleto se sintió súbitamente ridiculizado. Ante la postura calmada de los dioses, su furia avasalladora parecía haber perdido todo el impacto intimidante. El dios al frente emanó una luz intensa y opresora. La diferencia de poder entre un muerto viviente y una divinidad real se volvió dolorosamente clara. La jerarquía del lugar se reafirmó.
El guerrero esqueleto percibió, demasiado tarde, que su ataque desesperado no había sacudido la autoridad de aquellos seres. El guerrero esqueleto lanzó su ataque, pero la voz divina se burló de su lentitud. El enemigo declaró que él jamás debería haber revelado sus intenciones tan pronto, sellando su destino con aquel error táctico. Demasiado tarde, el combatiente percibió la trampa. Gritos de pánico resonaron mientras intentaba desesperadamente interrumpir el impulso, implorando por una pausa que la divinidad no concedería. Una luz cegadora engulló al muerto viviente. La fuerza aplastante descendió sobre él, obliterando cualquier esperanza de resistencia y consumiendo su forma física en aquel instante. La energía explotó con violencia, barriendo el lugar. El impacto fue absoluto, una demostración de poder que sugería que nada podría haber sobrevivido a aquel castigo divino. Los otros dioses observaron la escena con desprecio e impacto. Maldijeron, creyendo inicialmente que el invasor había optado por la autodestrucción en un último acto de desafío insolente. Cuando el polvo se asentó, sin embargo, la realidad se reveló diferente. Las divinidades miraron al suelo, expresando asco y sorpresa ante lo que restaba del oponente. No había un cadáver, sino un insecto insignificante contorsionándose. El dios de cabellos rojos sonrió, divirtiéndose con la forma patética e impotente que el guerrero había sido forzado a asumir. El grupo divino retomó su compostura, discutiendo lo ocurrido con frialdad. La amenaza inmediata había sido neutralizada de forma humillante, reafirmando la intocable superioridad de aquellos seres. El salón sagrado, aunque marcado por la batalla, permaneció imponente. La grandiosidad del lugar contrastaba ahora con la pequeñez del destino que aguardaba a cualquiera que osara desafiarlos. Una de las figuras supremas, envuelta en luz mística, ponderó sobre las consecuencias. Había el riesgo de que otros de la misma especie surgieran futuramente para perturbar el orden. La sentencia fue proferida sin ninguna piedad. La divinidad ordenó que la atención se volviera hacia el reino humano, decretando el exterminio completo de todos los demonios existentes para prevenir nuevas insurrecciones. Mientras la orden de genocidio resonaba, la jerarquía se reafirmaba en el salón. El dios rubio permaneció impasible, observando a los siervos que se curvaban ante su autoridad absoluta y terrible. Con un movimiento casual, la divinidad se agachó. Sus dedos envolvieron al pequeño ser que otrora fuera un guerrero orgulloso, capturándolo sin ningún esfuerzo. Él alzó el insecto a la altura de los ojos, examinándolo como una curiosidad mórbida. Una sonrisa cruel curvó sus labios mientras él encaraba a la criatura indefensa, saboreando el control total que poseía. El protagonista, preso en aquel cuerpo minúsculo, vio el mundo oscurecerse. Comprendió con horror la profundidad de su humillación al tener su visión bloqueada por manos gigantes, tratado como una mera plaga. El antiguo esqueleto sintió un calor inesperado y humedad en la piel. Al encarar las propias manos, percibió incrédulo que poseía el cuerpo físico de un humano. No era un adulto, sin embargo. El protagonista había renacido como un bebé de ojos rojos, deitado indefenso y encarando el techo con sorpresa. Él intentó mover los brazos cortos, probando la realidad de aquella nueva forma. La coordinación motora era precaria y el ambiente parecía extrañamente gigante a su alrededor. De repente, rostros desconocidos surgieron sobre la cuna. Una empleada y un mayordomo observaban al niño, sorprendidos por encontrarlo despierto en aquel momento. Los sirvientes sonreían al pequeño. La mujer parecía encantada, mientras el hombre preparaba un biberón, manteniendo una expresión aparentemente atenta. SML. El recién nacido, sin embargo, no correspondió a la simpatía. Algo en esas miradas despertó su instinto de alerta, a pesar de su fragilidad física. La atmósfera cambió drásticamente. Las sonrisas de los cuidadores se volvieron sombrías, revelando intenciones que nada tenían de benevolentes bajo la penumbra del cuarto. El mayordomo sujetaba el frasco con fuerza excesiva. El líquido en su interior brillaba con un verde antinatural, muy diferente de la leche común. El instinto del guerrero gritó ante el peligro. Comprendió inmediatamente que aquella visita no traía paz, sino una amenaza directa a su nueva vida. El bebé intentó retroceder,
pero su cuerpo inmaduro mal obedecía. El pánico creció mientras luchaba inútilmente contra su propia impotencia física. El sirviente entonces reveló su propósito asesino. Con una sonrisa cruel, pidió disculpas irónicamente, anunciando que pondría al niño sagrado a dormir eternamente. Sin dudarlo, el hombre acercó la tetina del biberón al rostro del bebé, forzando la sustancia letal en su dirección. En un reflejo desesperado, el pequeño logró girar la cabeza bruscamente hacia un lado, evitando el contacto directo con el veneno. El protagonista mantuvo los ojos y la boca cerrados con fuerza. Se negaba terminantemente a ingerir el líquido sospechoso, resistiendo como podía. Los asesinos retrocedieron, impactados por la súbita inactividad del niño. Mientras tanto, el protagonista finalmente comprendió el motivo de no haber sido sellado por los dioses. Una súbita comprensión alcanzó la mente del bebé. La sonoridad de aquel nombre específico despertó una memoria crucial. El pequeño Isaac se estremeció en la cuna. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaron sobre el motivo de su supervivencia. Recordó que Yisak era la pronunciación antigua para desastre. El hechizo de destierro había apuntado al concepto equivocado debido a la similitud fonética con su nombre actual. Fue esa confusión lingüística la que impidió su sellado eterno. En vez de desaparecer en el vacío, la magia falló y permitió que reencarnase en este nuevo cuerpo. No obstante, la epifanía fue brutalmente interrumpida. Los sirvientes volvieron a sujetarlo con fuerza, ignorando completamente la conciencia adulta que habitaba aquel cuerpo frágil. El líquido verde fue forzado contra sus labios nuevamente. La intención asesina era clara. No estaban solo alimentándolo, sino intentando silenciarlo definitivamente. Mientras luchaba, el protagonista sintió una aura siniestra emanando de aquellas personas. Había una malicia sobrenatural permeando las acciones del mayordomo y de la empleada. Lejos de allí, bajo la luz del día, la vida en el palacio seguía su curso, ajena a la lucha desesperada que ocurría en el versario. Un sacerdote de alto rango caminaba por los corredores de mármol con pasos firmes, seguido respetuosamente por su asistente. Una sonrisa cruel curvó los labios del anciano. Calculó fríamente que, en aquel exacto momento, el niño ya debería haber encontrado su fin trágico. De repente, sus pasos fueron interrumpidos. Una presencia imponente bloqueó su camino, obligándolo a parar. Delante de él estaba Alexander, el emperador del Sagrado Imperio Ela. El grupo religioso se inclinó inmediatamente en reverencia formal al soberano. El encuentro en los corredores cargaba una tensión silenciosa. El sacerdote mantuvo la postura sumisa, consciente de la autoridad aplastante que estaba frente a él. A pesar de la reverencia externa, el sudor frío denunciaba el nerviosismo del clérigo. Intentó mantener la compostura mientras ofrecía sus justificaciones al gobernante. El emperador, con todo, solo observó con una mirada penetrante. Su sonrisa afilada sugería que veía mucho más allá de las máscaras y de las mentiras del sacerdote. El sacerdote observó la escena, el sudor frío escurriendo por su sien mientras evaluaba la situación crítica. Mientras un grito resonaba por el corredor, el noble padre aguardaba ansiosamente, temiendo por las noticias que los clérigos traían. Una sonrisa tensa e indescifrable surgió en el rostro del anciano, una expresión que no se correspondía con la gravedad del momento. El padre, incapaz de contener su angustia, irrumpió en la habitación exigiendo saber el destino de su hijo recién nacido. La empleada se volvió hacia él, el pánico estampado en sus ojos, incapaz de articular lo que presenciaba sobre el joven maestro. El noble palideció, preparándose para el peor escenario posible ante el comportamiento aterrorizado de los sirvientes. Sin embargo, en la cuna, el bebé reposaba con una sonrisa radiante y saludable, contrariando todas las expectativas funestas. El sacerdote retrocedió, visiblemente impactado al ver al niño vivo y vibrante después de lo que debería haber sido un evento fatal. Al lado, decenas de frascos vacíos yacían amontonados, testigos de la cantidad absurda de la sustancia que había sido consumida. El clérigo comprendió horrorizado que aquello no era simple alimento, sino algo letal que debería haber silenciado al niño para siempre. El protagonista percibió la malicia emanando de los sirvientes, cuyas sombras ocultaban sus verdaderas intenciones asesinas al darle el líquido.
Sin embargo, al sentir la sustancia recorrer su sistema, el bebé abrió mucho los ojos, reconociendo aquella energía familiar. El veneno, hecho de maná demoníaco para destruir lo sagrado, se convirtió en el alimento perfecto y revigorizante para el alma de un antiguo monstruo. Lejos de morir, el pequeño agarró el biberón con fuerza sorprendente, exigiendo más de aquella energía deliciosa para el asombro de los asesinos. El sirviente, confuso y nervioso, se vio obligado a continuar alimentando al niño, que aceptaba el veneno mortal con alegría genuina. El bebé bebió el contenido del biberón vorazmente, sin dejar una gota. Para sorpresa de quien lo alimentaba, hizo una señal positiva con la mano, indicando que la sustancia supuestamente mortal estaba en realidad deliciosa. Sin embargo, tras aquel gesto infantil, la mente del protagonista estaba afilada y calculadora. Cerró los ojos, concentrando toda su atención para lidiar con lo que acababa de ingerir. Su conciencia se sumergió profundo, sobrepasando los límites de la mente despierta. El espíritu del joven entró en el mundo inconsciente, buscando la fuente donde podría procesar aquella energía recién adquirida. Allí dentro, el poder bruto se manifestaba de forma caótica e intensa. Sabía que necesitaba moldear aquella fuerza inestable rápidamente antes de que se disipara o causara daños. Con determinación férrea, el protagonista ordenó que toda la mana absorbida fuera dirigida hacia un único punto. Su objetivo era fundir aquella energía externa directamente a su núcleo mágico en formación. El proceso exigía un esfuerzo inmenso de su pequeño cuerpo espiritual. Gritó en el vacío de su mente, forzando cada partícula de poder a obedecer a su voluntad y a condensarse. La tensión era palpable en su semblante espiritual. Percibió que la tarea era más ardua de lo que preveía, exigiendo foco total para no perder el control de la situación. De repente, la energía explotó en un brillo intenso y cegador. Sin embargo, el protagonista se confundió al notar que la manifestación del poder asumía un color diferente al que esperaba. El choque pronto se transformó en incredulidad. Percibió que una cantidad absurda de poder estaba intentando alojarse en un núcleo que aún era pequeño e incompleto. La torrente de mana se tornó violenta, girando como una tempestad incontrolable de energía roja y relámpagos que amenazaba con desgarrar su conciencia. Ante aquella fuerza avasalladora, el pequeño ser se sintió minúsculo. La energía parecía demasiado vasta, flotando sobre él como una amenaza inminente de sobrecarga. Pero, en vez de miedo, una sonrisa confiada surgió en su rostro. Comprendió que, si dominaba aquello, se convertiría en una existencia mucho más poderosa y terrible de lo que jamás imaginara. De vuelta a la realidad física, la habitación estaba silenciosa. Los sirvientes, ansiosos y crueles, se inclinaron sobre la cuna, esperando confirmar la muerte del niño tras la ingestión del veneno. Para el horror absoluto de los conspiradores, una pequeña mano se alzó súbitamente. El gesto burlón de aprobación confirmaba que no solo estaba vivo, sino perfectamente bien. El bebé soltó un balbuceo inocente y se acomodó en la cuna fingiendo normalidad. Los sirvientes, pálidos y temblorosos, quedaron paralizados, incapaces de comprender cómo el niño había sobrevivido a aquella dosis letal. El protagonista se burló abiertamente de sus agresores. En vez de sucumbir, se rió en la cara de aquellos que intentaron quitarle la vida. Los sirvientes se congelaron frente a la cuna, incrédulos. Esperaban encontrar un cadáver, pero el niño estaba ileso, como si nada hubiese sucedido. El viejo sacerdote sintió un sudor frío escurrir por su rostro. El pánico comenzó a instalarse al percibir que el plan había fallado completamente. Las botellas vacías rodaron por el suelo, pruebas silenciosas del veneno consumido. Sin embargo, el bebé solo los encaraba de vuelta, desafiante. El protagonista percibió que necesitaba cambiar de táctica. Continuar con la burla podría levantar sospechas innecesarias sobre su verdadera naturaleza. Rápidamente, cambió su expresión. El joven decidió fingir inocencia, exhibiendo una sonrisa radiante e inofensiva para confundir a sus enemigos. El asesino observó al niño, aturdido. Aquel comportamiento angelical no tenía el menor sentido ante la cantidad letal de veneno ingerida. En la mente del hombre,
La escena debería ser grotesca. Esperaba ver al niño tosiendo sangre y agonizando hasta la muerte en aquel momento. En vez de eso, la vida emanaba del pequeño cuerpo. No había señal de dolor, secuelas o sufrimiento, solo una salud vibrante e inexplicable. El terror se apoderó del sirviente. No conseguía comprender cómo el niño había sobrevivido, y el miedo a lo desconocido lo paralizó. Mientras tanto, lejos de allí, una mano apretaba una copa dorada con fuerza. La tensión en el aire indicaba que alguien aguardaba ansiosamente por noticias. El líder aguardaba el informe final de espaldas a su subordinado. El siervo arrodillado temblaba, sabiendo que las noticias que traía podrían costar caro. El hombre de cabellos largos sonrió con arrogancia, llevando la copa a sus labios. Estaba confiado de que el problema había sido eliminado conforme sus órdenes. El mensajero se estremeció, cerrando los ojos con fuerza. Necesitaba encontrar coraje para informar que el plan había fallado. La atmósfera cambió instantáneamente. Al percibir que el bebé no estaba muerto, la furia del noble transbordó y su sonrisa desapareció en las sombras. El viejo hombre sudaba frío, la tensión evidente en su rostro, mientras la situación salía completamente de su control. El escenario indicaba un crimen que debería estar consumado. La expectativa era encontrar un cadáver, pues el veneno ya debería haber cumplido su papel antes de su llegada. El líder de la casa Berit surgió con una sonrisa predadora. Exhalaba un aura de autoridad y malicia, aguardando la confirmación del éxito de sus planes. Sin embargo, la realidad contrarió las expectativas. El subordinado quedó paralizado al constatar que el bebé en la cuna aún respiraba, desafiando la muerte planeada. El terror distorsionó las facciones del viejo hombre. La supervivencia del niño no era solo un imprevisto, sino una falla imperdonable que podría costar su propia vida. El líder, por otro lado, halló la resistencia del niño fascinante. Se aproximó a la cuna con curiosidad, ignorando el pavor de su acompañante. Mientras el hombre de cabellos largos extendía la mano para tocar al pequeño, el siervo intentó intervenir, temiendo las consecuencias de aquellas palabras imprudentes. El bebé, percibiendo la aproximación, abrió uno de los ojos. Se mantenía alerta, consciente de que estaba cercado por enemigos peligrosos. Con arrogancia, el noble hizo comentarios audaces, comparándose a figuras divinas y demostrando total desdén por la jerarquía sagrada. El niño entró en pánico internamente. El pequeño comprendió que aquellas figuras no estaban allí para protegerlo, sino para garantizar su fin. ML. El sirviente observaba todo con creciente horror. La blasfemia proferida y el fallo en el asesinato creaban una atmósfera sofocante de miedo. Intentando aliviar la tensión, el anciano forzó una sonrisa nerviosa, pero su actitud solo provocó irritación y desconfianza en el superior. El líder volvió su atención a la cuna. El bebé, en un acto de astucia, comenzó a reír y gesticular, intentando parecer inofensivo para desarmar la hostilidad. El niño fingió dormirse tranquilamente, pero su mente estaba agitada con la revelación de que era considerado un candidato a santo. De repente, el cuerpo del bebé reaccionó violentamente. Una sustancia oscura y siniestra fue expulsada de su boca, manifestándose físicamente delante de todos. El cuerpo infantil expulsó la energía nociva que no consiguió digerir, librándose del veneno mortal que lo amenazaba. El esfuerzo dejó al protagonista exhausto y tembloroso, sintiendo los efectos colaterales inmediatos de aquella purga forzada. De repente, una mano invadió su espacio, asustándolo antes de que pudiera recuperarse totalmente. El hombre mayor se inclinó sobre la cuna, analizando al niño con una presencia opresora y dominante. Una sonrisa sádica surgió en su rostro al constatar que el bebé había sobrevivido al atentado de forma inexplicable. El protagonista tragó saliva, paralizado por el miedo ante aquella mirada maliciosa que parecía ver a través de él. Instintivamente, cerró los ojos con fuerza, intentando fingir inconsciencia o sueño para evitar más sospechas. Contudo, el líder cambió el rumbo de la conversación al revelar que el Papa ya había designado a ese niño como el nuevo santo. La revelación chocó al subordinado, que claramente no esperaba tal interferencia externa en los planes de la casa Berit. Al oír eso, el bebé abrió los ojos en shock,
comprendiendo finalmente la razón de aquel súbito cambio político. Sin delicadeza alguna, fue levantado del colchón, ahora considerado una pieza valiosa en el tablero en vez de un objetivo. El hombre ordenó que llamasen a un inquisidor, sujetando al supuesto santo con una firmeza posesiva y calculista. Con un gesto autoritario, dispensó cualquier vacilación, exigiendo acción inmediata de sus siervos para legitimar la situación. El subordinado accedió a aplazar cualquier juicio definitivo sobre el niño, doblegándose a la voluntad de su maestro. Mientras era cargado lejos, el protagonista percibió que su supervivencia ahora dependía de las maquinaciones de aquel hombre peligroso. El líder religioso continuó su discurso, añadiendo una condición crucial a sus planes para el futuro de la sucesión. El hombre más joven, posiblemente el padre, se congeló. Comprendió que el título de príncipe heredero ahora dependía enteramente de la selección del santo. Quedó evidente que el líder usaría al niño como una herramienta de chantaje político, negando reconocimiento oficial a menos que controlase la elección sagrada. El protagonista, escuchando todo, sintió una ola de frustración. Percibió que estaba atrapado en el centro de una disputa de poder peligrosa. Él sabía que permanecer como candidato a santo era un riesgo incalculable. Si continuaba bajo los focos, su verdadera identidad podría ser descubierta. El viejo sacerdote volvió su atención al bebé en sus brazos, preparándose para hacer un juicio final sobre la naturaleza del niño. Contudo, el protagonista decidió que no se quedaría pasivo. Afirmó los dedos alrededor del biberón, preparando un contraataque. El líder sonreía con arrogancia, totalmente ajeno a la intención hostil de la pequeña criatura que sostenía. Así que el hombre comenzó a hablar sobre exterminar demonios. El bebé actuó, arrojando el biberón con fuerza letal contra su rostro. El impacto fue violento e inmediato, callando al sacerdote en medio de su sentencia y transformando su arrogancia en choque puro. El golpe fue tan devastador que arrancó un diente del hombre, mientras el bebé observaba con una satisfacción mal disimulada. Inmediatamente, el protagonista cambió su expresión, adoptando una sonrisa radiante e inocente para enmascarar la agresión proposital. El sacerdote retrocedió, sujetando el rostro hinchado y balbuceando, incapaz de creer que un simple bebé poseía tal fuerza física. Irónicamente, la violencia no generó sospechas, sino admiración. Los presentes interpretaron aquella fuerza sobrenatural como la prueba definitiva de que él era el santo. El protagonista alzó los brazos en triunfo. Su intento de silenciar al viejo acabó, por accidente, garantizando su posición de seguridad. El impacto del golpe reverberó, dejando al líder de la casa Berit aturdido e incapaz de reaccionar inmediatamente a la agresión física. El bebé, sin embargo, no cesó el ataque. Gritando sonidos infantiles que enmascaraban insultos profanos, continuó desafiando al hombre que lo sostenía con furia. El sacerdote sintió el choque paralizante, incapaz de comprender cómo un niño de colo poseía tanta fuerza y hostilidad. Para los espectadores, sin embargo, la escena era divina. El joven noble observó maravillado, confundiendo la violencia bruta con una manifestación extraordinaria de maná y luz brillante. Ignorando la admiración ajena, el protagonista concentró magia para reforzar el biberón, planeando transformar el objeto en un arma aún más dura para el próximo golpe. XMNL. Un aura dorada envolvió a ambos, y el peso de ese poder hizo temblar el cuerpo del anciano, doblándose bajo la presión aplastante del maná. El bebé concentró toda su intención en el objeto, haciéndolo brillar intensamente mientras calculaba el momento perfecto para el ataque final. La magia fluyó hacia su mano, solidificando el biberón con una densidad sobrenatural, lista para causar un daño severo. El miedo finalmente se apoderó del líder. Se dio cuenta, con sudor frío escurriendo, de que sostenía algo mucho más peligroso que una simple criatura bendecida. Sin otra opción y temiendo por su integridad, el hombre depositó al bebé apresuradamente sobre la mesa, retrocediendo para colocar una distancia segura entre él y la pequeña amenaza. El silencio que siguió fue roto solo por los susurros impactados de los guardias, que intentaban comprender la naturaleza divina o monstruosa del ser frente a ellos.
El protagonista, ahora libre y al mando de la situación, exhibió una sonrisa presumida y calculadora. Había conseguido exactamente lo que quería. Aprovechando la distracción y la guardia baja del sacerdote, el bebé extendió la manita y comenzó a hurgar en las vestiduras del hombre con un propósito claro. Sus dedos ágiles encontraron una cadena escondida bajo el tejido sagrado, agarrando firmemente algo que el noble intentaba mantener oculto. Con un movimiento rápido, sacó el objeto. Un rosario que emanaba una energía púrpura y siniestra fue revelado, exponiendo el secreto sombrío que el sacerdote llevaba consigo. El objeto en cuestión no era un simple accesorio religioso. Se trataba del cadáver sellado de un demonio de alto nivel, convertido en un poderoso tótem. El sacerdote mantenía ese artefacto oculto consigo todo el tiempo. Era su arma secreta, una garantía de defensa para ser usada en caso de que algún día encontrara demonios reales. Sin embargo, el pánico se apoderó de su mente. No conseguía comprender cómo un mero bebé había detectado la presencia del objeto escondido bajo sus vestiduras. La realización del peligro inminente golpeó al hombre como un rayo. Sus instintos gritaron, pero ya era demasiado tarde para impedir lo que vendría a continuación. El protagonista actuó rápido. Aprovechando la distracción, arrojó el tótem maldito lejos, justo detrás de la espalda del clérigo que lo sostenía. Mientras el objeto giraba en el aire, la intención del bebé era clara. Aquello era una represalia directa, una respuesta calculada a la insistencia irritante de aquel hombre. La gravedad hizo su trabajo. Durante la caída, la energía contenida en el artefacto comenzó a filtrarse, preparándose para romper el sello que la mantenía inerte. El tótem golpeó el suelo del templo. En el mismo instante, un aura púrpura y profana explotó del impacto, señalando que la contención había fallado. Un chasquido de dedos resonó, discreto pero decisivo. El bebé activó el gatillo mágico necesario para liberar el verdadero potencial del cadáver demoníaco. El caos se instaló inmediatamente. Las sombras se expandieron de forma violenta, y los presentes gritaron de terror al percibir que una monstruosidad había surgido en medio de ellos. El pequeño protagonista levantó la mano, satisfecho con el desorden. Desafiaba silenciosamente a sus captores a lidiar con la catástrofe que él acababa de orquestar. La entidad sombría se alzó, gigantesca y amenazadora, cerniéndose sobre los nobles. El objetivo del bebé era simple: probar la verdadera fuerza de aquel obispo arrogante. El caballero rubio, tomado por sorpresa, gritó órdenes en medio de la confusión. La tranquilidad de la ceremonia había sido completamente destrozada. El obispo, aún con el niño en brazos, quedó paralizado de miedo. Se vio en el centro de una acusación, con el dedo apuntado hacia el origen del monstruo que él mismo cargaba. La Guardia Real reaccionó por instinto de supervivencia. Los caballeros desenvainaron sus espadas y avanzaron, intentando desesperadamente contener a la bestia que ahora amenazaba el salón. El sacerdote retrocedió horrorizado ante lo que acababa de presenciar. Mientras tanto, el caballero mantuvo la compostura, sujetando al bebé con firmeza, sin percibir la verdadera naturaleza del evento que se desarrollaba. Una sonrisa maliciosa curvó los labios del pequeño protagonista. Se divertía con el caos absoluto que había acabado de crear, encontrando gracia en la desesperación ajena. La entidad sombría se manifestó completamente, emanando un aura asesina. Los guardias reaccionaron de inmediato, apuntando sus láminas hacia la amenaza, pero el bebé solo observó a la criatura con interés analítico. El monstruo rugió con una furia avasalladora, declarando su intención de matar al santo. La presión de su sed de sangre hizo vibrar el aire, instaurando el pánico en el templo. Sin embargo, aquella declaración específica tomó al protagonista por sorpresa. Frunció el ceño, confuso, pues el comportamiento de la criatura no coincidía con lo que él esperaba. La sombra avanzó violentamente contra el caballero que protegía al niño. El hombre mal tuvo tiempo de procesar el ataque, viéndose forzado a una defensa desesperada. El caos se extendió por el salón sagrado. Los otros paladines intentaron posicionarse, pero la velocidad y la ferocidad del ataque repentino dejaron a todos desorientados. El guardián retrocedió a las prisas, priorizando la seguridad de la carga en sus brazos. El bebé,
No obstante, parecía visiblemente insatisfecho con la trepidación de la fuga y la ineficiencia de su protector. El impacto derribó al caballero, que gimió de dolor. El protagonista, observando la fragilidad del hombre, cuestionó internamente si aquel soldado poseía, de hecho, las cualidades de un paladín. La criatura de las tinieblas se cernió sobre ellos, lista para asestar el golpe fatal. La sombra gigantesca engulló cualquier ruta de escape, acorralando a la dupla caída. En un esfuerzo súbito, el caballero pateó el aire para alejar el peligro inminente. El bebé permaneció impasible en los brazos del hombre, tratando aquella lucha de vida o muerte como un mero inconveniente. Percatándose de que la situación se salía de control, el pequeño suspiró. Decidió que necesitaría intervenir personalmente y subyugar a la bestia antes de que lo peor sucediera. Aprovechando la confusión generalizada, el protagonista concentró su energía mágica. Sabía que, en aquel tumulto, nadie notaría el brillo sutil en sus ojos mientras preparaba un hechizo. El monstruo atacó nuevamente, forzando al caballero a otra esquiva torpe. El bebé lamentó su suerte, cuestionando por qué, en esta nueva vida, todos parecían tan empeñados en eliminarlo. Encarando la embestida mortal con tedio, el protagonista se sintió ofendido. Era una ironía amarga que intentaran matarlo, justamente cuando él era la única persona capaz de controlar aquella situación. Una voz cavernosa resonó en la mente de la criatura, reprendiéndola por su osadía. El aura opresora de un antiguo gobernante de los muertos llenó el ambiente espiritual. El demonio, antes agresivo, retrocedió con terror absoluto. Reconoció a la entidad que se manifestaba ante él como el temido rey esqueleto. Sin embargo, la verdadera fuente de aquella presencia aterradora era mucho menor. El bebé concentró su voluntad, manipulando la energía mágica para controlar la situación. Una luz cegadora explotó entre el caballero y la sombra malévola. La fuerza del impacto repelió a la criatura violentamente, salvando al guardia que protegía al niño. El noble rubio observó la escena, completamente atónito. El giro repentino y el poder demostrado lo dejaron sin reacción inmediata. La entidad sombría no resistió la embestida luminosa. Gritando en agonía, el demonio comenzó a ser desintegrado por la energía pura que lo envolvía. En pocos instantes, la amenaza fue reducida a polvo. La oscuridad se disipó, consumida completamente por el brillo dorado que inundó el lugar. El impacto de la explosión de luz alcanzó también a los espectadores cercanos. El sacerdote retrocedió bruscamente, sorprendido por la intensidad del poder revelado. La conclusión de los presentes fue inmediata, aunque equivocada. Creyeron fervientemente que el joven Lord había usado poder sagrado para expulsar el mal mayor. El caballero de cabellos oscuros, ahora a salvo, sostuvo al bebé con una sonrisa de alivio y triunfo. La atmósfera de peligro mortal había desaparecido. Contudo, el propio Isaac estaba confuso con el resultado. Observó las partículas de luz que aún danzaban y emanaban de sus manos pequeñas. Aquello no tenía sentido para él. El protagonista intentó entender cómo su magia, que debería ser de naturaleza sombría, se manifestó de aquella forma brillante. Una teoría perturbadora surgió en su mente mientras analizaba el brillo. Parecía que aquel cuerpo extraño convertía automáticamente su maná original en poder sagrado. El descubrimiento lo dejó visiblemente irritado, pues complicaba su comprensión de aquel nuevo mundo. Mientras tanto, al fondo, los guardias prendieron al sacerdote responsable del artefacto. El anciano, ahora tratado como traidor, gritaba desesperado mientras era arrastrado hacia afuera. El pánico en su rostro dejaba claro que no esperaba tal desenlace. La tensión llenaba el salón mientras el juicio proseguía. El acusado permanecía de rodillas, rodeado por figuras de autoridad que aguardaban el desenlace. El noble rubio observó la escena con desprecio evidente. No había espacio para misericordia en su mirada severa ante la traición. El anciano, acorralado, levantó el rostro. La desesperación de su situación comenzó a transformarse en una resolución peligrosa e inestable. La presión era insoportable. Rechinó los dientes, sudando frío, mientras la racionalidad daba lugar al puro instinto de supervivencia. Decidido a asumir la responsabilidad y salvar a su familia a cualquier costo,
Activó un círculo mágico, ignorando las consecuencias fatales. Su concentración alcanzó el ápice. Estaba dispuesto a morir allí mismo si eso garantizaba su objetivo final. El bebé, seguro en los brazos de un caballero, asistía a todo con tedio. Para él, aquello no pasaba de un teatro innecesario y ruidoso. Contudo, algo cambió. El niño percibió una fluctuación repentina de energía y abrió los ojos como platos, tomado por sorpresa. El traidor intentó forzar su magia al límite, pero percibió con horror que su maná se había agotado completamente en el momento crucial. Aún con el fallo, una bestia espectral se materializó, rugiendo furiosamente. La magia residual aún era peligrosa lo suficiente para causar estragos. El hombre de cabellos plateados, sin embargo, no se inmutó. Su expresión permaneció sombría y enfocada ante la amenaza. Caminó al frente con elegancia letal, destacándose entre los demás caballeros que parecían dudar ante su presencia. Reconocido como el séptimo hijo de la casa Eshua, emanaba una autoridad natural que dispensaba presentaciones. Con un gesto simple e implacable, ordenó la ejecución inmediata del traidor, terminando la tentativa de ataque. El bebé tocó su barbilla, pensativo. La frialdad y la eficiencia de aquel hombre despertaron su interés genuino. El protagonista, ahora en el cuerpo de un bebé indefenso, percibió la mirada severa del hombre de cabellos plateados sobre él. La tensión en el aire era palpable mientras era observado. Fue presentado ante una multitud que se inclinaba en respeto absoluto. Aparentemente, su nueva identidad cargaba un peso significativo y una posición de autoridad. El hombre que lo sostenía parecía nervioso y sudaba frío ante la figura imponente frente a él. El pequeño protagonista solo observaba la interacción, intentando entender la dinámica de aquella familia. El noble de cabellos plateados hizo una señal con una leve sonrisa y uno de los caballeros se apresuró, buscando algo en su manto para presentar al joven maestro. Con movimientos cuidadosos, el caballero comenzó a retirar el objeto que traía escondido. El brillo metálico sugería que no era un juguete común. Presentó orgullosamente una estatuilla macabra. Para sorpresa del protagonista, la pieza retrataba un esqueleto arrodillado, a punto de ser decapitado por dos espadas cruzadas. El bebé encaró el cráneo de la estatuilla, completamente atónito. Aquel supuesto juguete representaba la ejecución brutal de un rey esqueleto, algo que lo dejó sin palabras. La situación empeoró cuando otros comenzaron a ofrecer variantes aún más crueles. Había representaciones de esqueletos siendo quemados vivos, traídos con entusiasmo incluso por miembros del clero. Cercado por aquellas imágenes gráficas de muerte y tortura, el protagonista sintió la sangre helarse. La morbidez de aquellos presentes era abrumadora demasiado para él procesar. Las lágrimas comenzaron a caer de puro desespero. Se cuestionaba cómo sobreviviría en una familia tan insana, mientras la imagen del cráneo parecía burlarse de su situación. Los caballeros interpretaron erróneamente el llanto convulsivo como inmensa alegría. Sin embargo, la conmoción fue bruscamente interrumpida por alguien que no compartía aquel entusiasmo tonto. El bebé cesó el llanto instantáneamente, sorprendido por el súbito cambio de atmósfera. Sus ojos se volvieron curiosos hacia la fuente de aquella voz autoritaria que había silenciado al grupo. Una imagen radiante surgió en su mente, evocando recuerdos de un pasado distante. Reconoció el aura de aquella figura legendaria, alguien que marcó una generación. La mujer gritaba con una furia incontrolable. Su indignación resonaba por el salón, dejando claro que no toleraría aquella insolencia cerca del niño. Ella continuó su reprensión severa, haciendo temblar a los caballeros. La autoridad en su voz no dejaba margen para cuestionamientos o disculpas. Un grito estridente rompió el aire, interrumpiendo la escena bizarra. La mujer reprendió furiosamente a los caballeros por la elección inadecuada de los presentes macabros. El patriarca de cabellos plateados volvió su atención a la conmoción. Los caballeros, sosteniendo al bebé, se quedaron rígidos bajo la mirada severa de su lord, mientras el niño observaba todo atentamente. El foco del lord, sin embargo, cambió hacia un sacerdote arrodillado y contenido por un guardia. Cuestionó la audacia de aquel hombre al desafiar su autoridad, ignorando el estatus religioso del prisionero. El viejo sacerdote se estremeció.
el terror apoderándose de su expresión. Percibió tarde que sus vestiduras sagradas no le garantizarían ninguna protección en aquel lugar. Sin vacilación alguna, el Lord afirmó la mano en el puño de su espada. La decisión de actuar fue tomada en una fracción de segundo, fría y calculada. El hombre arrodillado jadeó en shock, sus ojos se abrieron desmesuradamente ante la muerte inminente. No hubo tiempo para preces o súplicas finales. Con un movimiento fluido e impiedoso, la lámina atravesó el cuello del traidor. La sangre brotó instantáneamente, sellando el destino del sacerdote con un golpe fatal. El Lord permaneció impasible sobre el cuerpo, con la espada en manos. Declaró con arrogancia que aquella muerte rápida debería ser vista como un acto de benevolencia. El caballero rápidamente cubrió los oídos del bebé, intentando protegerlo de la brutalidad. El protagonista, sin embargo, parecía hallar la situación intrigante en vez de aterradora. Los guardias entraron en pánico, intentando desesperadamente blindar la inocencia del niño. Insistían en que el joven maestro debería ver y oír solo cosas buenas. Para distraer al bebé, las damas surgieron con sonrisas radiantes y un nuevo juguete. Irónicamente, presentaron un muñeco de esqueleto, intentando transformar el clima pesado en diversión. De forma perturbadora, ellas escenificaron la ejecución reciente usando el muñeco. Mientras cantaban alegremente sobre la cabeza del esqueleto cayendo, intentaban normalizar la violencia que acababa de ocurrir. El patriarca, ignorando el teatro grotesco de las niñeras, volteó la espalda para retirarse. Caminó con la indiferencia de quien estaba acostumbrado a decidir sobre la vida y la muerte. Sin embargo, su salida fue interrumpida por una voz proveniente de atrás. Un emisario imperial surgió, transmitiendo una orden directa de que el palacio deseaba asumir la crianza del niño. El Lord se detuvo y miró hacia atrás, visiblemente incómodo con la audacia del pedido. La tensión en el salón se disparó nuevamente ante la interferencia externa sobre el destino del niño. El hombre de ojos dorados tomó la palabra, su expresión seria indicando la importancia de lo que estaba a punto de decir. El padre de cabellos plateados escuchaba atentamente, manteniendo una postura estoica. En sus brazos, el bebé parecía extrañamente enfocado en la conversación de los adultos. El niño se agitó en el agarre del padre, demostrando un malestar repentino y una comprensión inusual para su edad. El pequeño cubrió sus oídos, aturdido. La mención a aquellas figuras antiguas hizo que su mente girara en total confusión e incredulidad. Externamente, parecía solo un niño inocente recibiendo un toque gentil, pero sus pensamientos estaban en completo caos. El Lord permaneció inmóvil mientras la historia sobre el Papa y el infame rey esqueleto era narrada, sosteniendo a su hijo con firmeza. Una sonrisa sutil y confiada surgió en el rostro del hombre rubio, satisfecho con el rumbo que la explicación estaba tomando. El niño frunció el ceño desconfiado. Un nombre familiar resonó en su mente, trayendo una realización súbita y perturbadora sobre su nueva realidad. Una imagen imponente de una mujer de cabellos plateados surgió en sus pensamientos. El bebé percibió, impactado, dónde realmente estaba y quiénes eran aquellas personas. La ironía del destino cayó sobre él. Había renacido justamente en la familia de la santa, convirtiéndose en un candidato sagrado, lo que parecía una broma cruel. Él imaginó la determinación fanática de aquella estirpe. La misión de ellos de erradicar al rey esqueleto era absoluta e inculcada desde la cuna. Las leyendas describían a la santa como una fuerza de la naturaleza imparable, una guerrera cuya luz avasalladora significaba el fin para cualquier muerto viviente. En las memorias de la batalla, el poder sagrado de ella colisionaba violentamente contra las tinieblas, en un enfrentamiento destinado a aniquilar el mal. El rey esqueleto, por más poderoso que fuese, acababa sucumbiendo y siendo destrozado por la ferocidad implacable de los ataques de ella. Al final, restaba solo la derrota amarga. El otrora gran gobernante de los muertos se veía humillado, maldiciendo su destino mientras sus siervos se inclinaban. El bebé se estremeció al sentir el aura opresora de su antigua enemiga. El recuerdo de aquella espada y del poder sagrado que lo destruyó aún lo asombraba, incluso en aquella forma frágil. Ajeno al pánico interno del niño, el hombre de cabellos plateados solo sonrió.
Él sostenía al pequeño con ternura, demostrando un afecto paternal genuino y reconfortante. El emisario imperial, sin embargo, mantenía una expresión severa. El silencio de él cargaba un peso solemne que contrastaba bruscamente con la atmósfera ligera alrededor del bebé. De repente, el color desapareció del rostro del bebé. El padre percibió el cambio abrupto y el pánico se apoderó de su expresión al ver el estado de aflicción del niño. La realidad era cruel. El emisario explicó que muchos niños de aquella estirpe no soportaban la presión, sucumbiendo fatalmente a enfermedades causadas por el estrés extremo. ML. El pequeño comenzó a forcejear violentamente en los brazos de su padre. Golpeaba el pecho del hombre con sus puños diminutos, liberando toda su frustración acumulada. Para sorpresa de todos, el padre no se irritó. Al contrario, alzó al hijo en el aire, interpretando aquella agresividad súbita como una señal de vigor y salud. Su mirada rebosaba orgullo. La energía combativa del bebé parecía haber conquistado aún más el corazón del noble, que veía en aquello un excelente presagio. El protagonista se quedó paralizado, sin entender aquella reacción positiva. Su alma antigua, acostumbrada a la muerte, no conseguía procesar tanto afecto ante un ataque directo. Una gota de sudor resbaló por el rostro del bebé. La situación era demasiado absurda. Intentaba demostrar hostilidad para alejarse, pero solo recibía amor y aprobación a cambio. El momento de ternura fue interrumpido por la postura rígida del visitante. El emisario imperial retomó el asunto serio que lo había traído hasta allí, ignorando la escena familiar. Las noticias del mundo exterior eran alarmantes. Con el fortalecimiento de las fuerzas demoníacas, la existencia de aquel bebé se convertía en un recurso vital para el poder del imperio sagrado. El hombre de ojos dorados fue enfático en su explicación. El destino del niño no pertenecía solo a la familia, sino que era una cuestión de estado que exigía la intervención del palacio. Aquellas palabras cayeron como una sentencia sobre el protagonista. La perspectiva de ser usado como una herramienta política por el imperio que odiaba lo dejó completamente indignado. El padre, sin embargo, reaccionó con instinto protector inmediato. Apretó al hijo contra su pecho y miró al emisario con desconfianza, negándose a aceptar aquellas exigencias pasivamente. Algo en la conversación capturó repentinamente el interés del bebé. Aguzó el oído, atento a cada palabra que flotaba en el aire. El hombre de cabellos plateados entregó la mala noticia con pesar. La ausencia de aquella figura femenina sería larga, dejando un vacío preocupante en el futuro del niño. El impacto de la revelación fue inmediato sobre el protagonista. El pánico se apoderó de él al percibir lo vulnerable que su situación se había vuelto. El Lord Rubio sujetó la mano del pequeño, procesando la información. Su mirada denotaba una preocupación profunda con el destino que aguardaba al niño. Desesperado por escapar de aquel destino, el bebé extendió los brazos en un apelo mudo. No obstante, su intento de pedir socorro fue interpretado por los adultos apenas como un gesto adorable. La adoración rápidamente se transformó en conflicto. De repente, el niño se vio en medio de una disputa física, siendo jalado por ambos lados. El Lord Rubio afirmó el agarre, negándose a ceder. Demostraba una determinación feroz en mantener al niño bajo su guarda. Sin embargo, el visitante no estaba dispuesto a soltar. Tiró de vuelta con igual intensidad, reivindicando su derecho sobre el niño. La tensión explotó en una discusión abierta. Mientras uno exigía llevar al chico para el palacio imperial, el otro decretaba que él permanecería en Eshua. Preso en aquel tira y afloja humano, el protagonista sintió sus energías desvanecerse. Ser tratado como un objeto de disputa le estaba causando vértigo. Fue entonces que el hombre rubio decidió terminar con el impasse. Un aura de poder comenzó a emanar de él, revelando su verdadera autoridad. El bebé percibió el origen de aquella luz intensa. Al identificar que el poder venía del propio emperador, calculó rápidamente que sus chances de supervivencia serían mayores al lado de él. El emperador sonrió, irradiando una confianza absoluta. Parecía satisfecho, consciente de que su demostración de fuerza había definido el rumbo de las cosas. Pero la escena cambió drásticamente al caos nocturno.
Gritos de pavor resonaron en la oscuridad, acusando el uso de mana prohibida viniendo de aquella dirección. El miedo paralizó a las figuras encapuchadas. Ante aquella manifestación sobrenatural, ellos no dudaron en condenar al niño como una cría de los demonios. Bajo el manto de la noche, figuras encapuchadas se preparaban para ejecutar su misión silenciosa y letal. La lámina descendió con violencia, sorprendiendo a la víctima, que no tuvo tiempo siquiera de comprender el ataque. El ejecutor mantuvo la frialdad, sin demostrar cualquier emoción ante el acto brutal que cometía. El golpe alcanzó el blanco en lleno, sellando el destino del hombre en un instante de terror. Con la sangre manchando sus vestes, el asesino de mirada penetrante confirmó que el servicio estaba concluido. No obstante, la misión no había terminado. La orden fue dada para organizar un nuevo escuadrón de exterminio. Lejos de allí, el bebé sintió un súbito escalofrío, desconfiando que aquella conversación siniestra decía respecto a él. El grupo de encapuchados se reunió en la oscuridad, recibiendo las nuevas directrices para la cacería. La determinación maliciosa en el rostro del líder dejaba claro que ellos no pararían hasta cumplir el objetivo. La intención era cruel y absoluta: garantizar que, esta vez, la pequeña criatura no sobreviviera. El escenario cambió cuando la ventana se abrió, dejando la luz del sol disipar las sombras de la noche anterior. Una carruaje seguía viaje apresurada por la carretera arbolada, transportando la realeza para un nuevo destino. El emperador mantenía al hijo seguro en sus brazos, ignorando el desconforto del bebé con tanta luminosidad repentina. Mientras tanto, el hombre de cabellos plateados explicaba la gravedad de la situación, mencionando la conexión con cuerpos de demonios. Para probar su punto, él canalizó una intensa energía luminosa en la palma de su mano. Xemel-Isaac tuvo un repentino recuerdo de su verdadera naturaleza. La imagen de un esqueleto imbuido de poder mágico brilló en su mente, contrastando con su frágil forma actual. El hombre de cabellos plateados sintió un toque repentino. Bajó la mirada, sorprendido al notar que el niño había tomado la iniciativa de sujetarlo. La pequeña mano del bebé agarró el dedo del adulto con firmeza. No era un reflejo involuntario, sino un gesto deliberado de quien buscaba atención o confirmación. Isaac sonrió y balbuceó con entusiasmo, apuntando hacia arriba. Intentaba comunicar su voluntad, usando todo el encanto infantil que poseía para manipular la situación. El padre, sin embargo, fue completamente desarmado por la ternura del hijo. Se cubrió la boca, emocionado y sonrojado, interpretando aquellos sonidos ininteligibles como un pedido adorable. Mientras la carruaje proseguía su viaje, la mente de Isaac trabajaba frenéticamente. Sentía que estaba sacrificando su dignidad, pero sabía que era necesario para sus planes. El protagonista rememoró la extensión de su antiguo poder. Había acumulado mana suficiente para desafiar a los dioses, y si recuperaba su cuerpo original, nadie sería rival para él. Dentro del vehículo, el clima cambió cuando los adultos comenzaron a discutir asuntos serios. El hombre rubio explicaba detalles sobre las fuerzas del mundo, sin saber que el bebé escuchaba atentamente. De repente, un tema específico en la conversación hizo que Isaac abriera mucho los ojos. El hombre de cabellos plateados mantuvo la expresión seria, escuchando el informe. El choque se estampó en el rostro del niño. Aquella nueva información representaba un obstáculo terrible e inesperado para sus objetivos de supervivencia. Mencionaron al Papa. La figura fue descrita como el clérigo más poderoso de la existencia, capaz de utilizar magias sagradas de nivel 10 que serían letales para muertos vivientes. Además del poder bruto, esta entidad comandaba a todos los paladines y clérigos. Era un ser absoluto, un rey entre los guerreros de la luz y el enemigo natural de Isaac. El bebé imaginó el escenario catastrófico. Si aquel líder religioso descubriera la naturaleza de su alma o sus poderes, sería cazado y destruido sin piedad. La conversación tensa fue interrumpida cuando la carruaje se detuvo bruscamente. Los dos hombres se volvieron hacia la ventana, alertados por algo del lado de afuera. Un sirviente se acercó apresurado, visiblemente en pánico. Gesticulaba nervioso, trayendo noticias urgentes para el noble de cabellos plateados. La comitiva llegó a su destino.
pero encontró un obstáculo imprevisto. La recepción en el portón no fue la que esperaban. Los guardias bloquearon el camino cruzando sus lanzas, impidiendo cualquier avance. La postura rígida indicaba que aquella no era una parada de rutina. Dentro del carruaje, la interrupción abrupta generó confusión. Tanto el hombre de cabellos plateados como el bebé Isaac fueron tomados por sorpresa por la hostilidad. La tensión en el aire se transformó en peligro inminente cuando una sonrisa macabra surgió en el rostro de uno de los guardias. La farsa estaba a punto de terminar. El caos explotó cuando los enemigos revelaron sus verdaderas intenciones. El objetivo era claro: eliminar al niño que cargaba la sangre de la santa. Isaac observó la confusión por la ventana, atónito. Lo que debería haber sido un viaje seguro se transformó súbitamente en una zona de guerra. El líder de las criaturas gritó sus órdenes con fanatismo, revelando que servían a un rey que deseaba la extinción de todos los santos y santas. Ante aquella amenaza dramática, el bebé solo suspiró, visiblemente irritado. La situación era más una molestia que algo aterrador para él. Los disfraces humanos se deshicieron completamente, revelando monstruos que reían histéricamente. Creían que el ataque sorpresa garantizaría su victoria. Sin embargo, la respuesta fue inmediata y brutal. Un relámpago de energía sagrada alcanzó a las bestias, incinerándolas antes de que pudieran reaccionar. Los monstruos cayeron derrotados a los pies de su verdugo. El hombre de cabellos plateados avanzó, pisando sobre los restos humeantes de los enemigos. La expresión de él se endureció, tomada por la furia. Atacar el carruaje bajo su protección fue un error fatal que no perdonaría. Desenvainó su espada, que brillaba con una luz intensa. El paladín estaba listo para purificar el lugar con fuerza letal. La energía mágica se concentró en sus manos, preparando un golpe devastador. No daría ninguna oportunidad a los sobrevivientes, y él no lucharía solo. Detrás de él, un batallón entero de caballeros sagrados alzó sus espadas al unísono, listos para diezmar a la horda demoníaca. El hombre de cabellos plateados sonrió con desdén ante la amenaza. Para él, aquella emboscada no pasaba de una ofensa risible. Las criaturas avanzaron con furia salvaje, burlándose de la valentía humana. Creían que la victoria sería rápida y brutal. Mientras atacaban, los monstruos proclamaban lealtad a su rey esqueleto. El campo de batalla pronto se convirtió en un caos de magia y violencia. En medio de la confusión, un caballero protegía al pequeño heredero con el propio cuerpo, intentando desesperadamente alejarlo del centro del conflicto. Una explosión sacudió el suelo, lanzando detritos por todas partes. El guardián luchó para mantener el equilibrio y proteger al niño en sus brazos. El bebé, sin embargo, no demostraba miedo. Parecía solo irritado con toda aquella agitación y con el trato brusco que recibía. Al percibir que no podría luchar mientras cargaba un fardo tan precioso, el caballero depositó al niño en la seguridad de la vegetación. El pequeño extendió la mano rápidamente, intentando alcanzar a su protector antes de que se alejara para enfrentar el peligro. El caballero, sin embargo, tenía un plan de contingencia. Activó una magia defensiva, conjurando un círculo de protección alrededor del niño. Una cúpula de energía impenetrable se formó. Era una barrera poderosa, diseñada para resistir incluso a los ataques de demonios de alto nivel. ML. El niño presionó las manos contra la superficie brillante. Comprendió inmediatamente que nada proveniente del exterior podría atravesar aquella defensa absoluta. Casi en el mismo instante, una sombra amenazadora descendió sobre ellos, lista para probar la resistencia de aquella protección mágica recién creada. Las garras de la oscuridad intentaron alcanzar al niño con violencia, pero fueron bloqueadas firmemente por la pared de energía. Percibiendo la futilidad del ataque, la entidad cambió de postura. Con una despedida extrañamente respetuosa, el espíritu sombrío se alejó de la barrera. Mientras la pequeña criatura desaparecía en el cielo nocturno, la naturaleza de aquella magia se reveló. Era un hechizo de detección que el propio protagonista había creado. Una entidad sombría se manifestó, irradiando pura malicia mientras observaba la situación con sus ojos rojos brillantes. El espíritu se burló de la forma actual del protagonista, indignado porque estuviera atrapado en el cuerpo frágil de un bebé.
El pequeño, protegido por una barrera mágica, solo escuchaba los insultos impotente. No obstante, la atención de la criatura fue súbitamente desviada. Sus sentidos alertaron sobre la detección de enemigos aproximándose. El ser de las sombras se alejó rápidamente, dejando al bebé atrás mientras volaba en dirección a la amenaza para interceptarla. Una batalla feroz estalló en las proximidades. Caballeros armados colisionaron violentamente contra gárgolas monstruosas, luchando para defender la comitiva. Los soldados de infantería mantuvieron la formación, sujetando sus lanzas con firmeza frente a la oscuridad creciente que los rodeaba. Desde dentro de su protección, el niño observó la sombra moverse por el suelo, percibiendo que la entidad estaba a punto de liberar el poder que había acumulado. El bebé abrió mucho los ojos al oír una cuenta específica. El número 31 resonó, indicando la cantidad exacta de enemigos restantes en el área. El caos se instaló entre los defensores humanos. Uno de los caballeros gritó una advertencia urgente, percibiendo que algo letal estaba avanzando en dirección al joven maestro. Nuevas criaturas, pálidas y humanoides, surgieron sobre los cuerpos de los caídos. La cuenta regresiva continuaba cayendo implacablemente conforme los enemigos se acercaban. Uno de los monstruos exhibió una sonrisa predatoria y cruel, saboreando la anticipación de la violencia inminente con una mirada hambrienta. El ataque fue devastador. Con velocidad sobrenatural, los invasores rompieron las líneas de defensa, masacrando a los soldados que intentaban resistir. El comandante de la guardia asistió a la escena en shock, paralizado y horrorizado por la brutalidad con que sus hombres eran eliminados. Por un breve instante, el campo de batalla se silenció y el bebé sonrió aliviado, creyendo que el peligro había pasado. Sin embargo, una aura aún más terrible surgió, identificada como un lich de las sombras. El terror volvió a dominar el rostro del niño instantáneamente. La presencia abrumadora de la nueva amenaza se cernió sobre ellos, exigiendo la vida de todos los presentes.